Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar para que la palabra obre sobre nosotros, para que su Espíritu reciba la palabra. Créame, si usted le pide a Dios, Dios, ilumíname con tu palabra, esa es la oración que Él siempre va a responder. Claro que sí. Desde la profundidad de su corazón oremos. Padre Celestial, nosotros estamos aquí porque ¿a quién más iremos? Es que solamente la palabra que trajo tu Hijo es la que puede traer vida a nuestro espíritu. Solamente tu palabra puede darnos la comunión contigo y que el Espíritu venga a morar en nosotros y que tengamos tu nombre no solamente en nosotros, sino sobre nosotros, Jesús. Obra con poder en tu iglesia, Señor. Obra para que tu iglesia pueda entender, pueda vivir, Señor, la vida de fe que tú nos has regalado. Padre, que nosotros cuidemos, Señor, lo que tú nos has dado, que lo guardemos hasta el fin, aunque seamos, Señor, tan pequeñines, pero que guardemos eso hasta el fin. Guárdanos de nosotros mismos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando Apocalipsis porque es el primer domingo del mes. Queríamos despachar todas las iglesias en una sola prédica y me di cuenta que no podíamos hacerlo, que nos tocaba iglesia por iglesia. Hemos visto todas las iglesias. Lo que se ve en Apocalipsis es que las iglesias conocen de Jesús, están haciendo la obra, pero por alguna razón han caído en diferentes tonterías, en diferentes bobadas, y el Señor siempre está diciendo, bueno, pilas, arrepiéntase, vuélvase, no tolere eso, no haga eso. Pero esta iglesia en particular, si usted se da cuenta, el Señor no le reprocha nada, no le reprocha nada. Esta es la única iglesia que el Señor no le reprocha nada, y vamos a ver por qué no le reprocha. ¿Será que la iglesia no tiene nada que reprochar? Sí. ¿Sí? Si nosotros colocáramos aquí el muro de la ignominia y cada uno colocara aquí sus pecados, pues el muro quedaría bien feito, ¿no? O sea, cada uno colocando ahí, soy envidioso, soy mezquino, soy malvado, soy fornicario, soy adúltero, soy borracho, soy mujeriego, consumo drogas, voy donde las prostitutas, robo la plata, no soy todo lo que tengo que hacer con mi pareja. ¿Hay quiere que solamente coloque pecados lindos o los que son de verdad, no? Una vez nos reunimos los pastores y, bueno, vamos a hacer la reunión de pastores que cada uno va a abrir su corazón y cada uno va a contar en lo que está luchando. Y eso fue en la reunión de los hipócritas, porque todos decían, ay, yo quiero que oren por mí. Entonces, ¿por qué? Porque insulté al carpintero que me estaba haciendo una puerta. Y yo los miraba y se la pasaba viendo pornografía en el computador y ese era su pecado que tenía que comer. Entonces yo dije, no, yo les dije a los consiervos, dije, no, ¿sabe qué? Esto es peor, esto es más vergonzoso que sí, porque estamos mintiendo doble vez. Entonces, no, más bien guardemos los trapos sucios y que cada uno con el Señor se arrodille y le diga, Padre, en esto fallo, ayúdame. Pero fíjese que en el reclamo que Jesús le hace a las iglesias, no están enfatizando esas cuestiones de conducta.
sino de fe, que ellos han permitido que se metan otras cosas dentro de la iglesia. Eso es lo que Jesús le critica a las iglesias. Usted después vuelva a leer otra vez Apocalipsis de la introducción del 1 al 4, lo que habla con las iglesias. Pero esta iglesia es una machera. Esta iglesia de verdad es una iglesia impresionante. Por eso todas las iglesias se llaman Filadelfia. Tan hipócritas. Pues todos quieren ser Filadelfia, pero ¿saben qué? No lo son. Y vamos a ver por qué no son Filadelfia. Yo ayer estaba feliz, bueno, ya les cuento más chismes de la iglesia ahorita. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es santo y verdadero. Mire conmigo, lo cantábamos hoy. Nadie como tú, que eres fiel y digno, más santo, verdadero, Rey eterno. Pues sépanlo, ¿no? Esas letras. Yo pienso que en la iglesia no se necesitan poetas que hagan las líricas de las canciones, porque ya las líricas están en la Biblia. Lo que se necesita es músicos que hagan música buena para esas líricas. Y eso sí es bien difícil, ¿no? Yo he tratado de hacer 2 cancioncitas, no, suenan inmundo. Digo, y que hubiera un buen músico que sacara música buena para la iglesia. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Miren, cuando nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento, la clave es pensar como israelita, como judío, como el pueblo de Dios. Bueno, hoy va a aprender en qué sentido, para que no resulte usted quitándose la punta del pipí y colocándose ahí una kipá y con un talil haciendo oración. No, ¿cómo se vuelve atrás? ¿Cómo no entiende teniendo el Nuevo Testamento? Cuando nosotros decimos que hay que pensar de la manera, con el pensamiento bíblico, es porque ellos han tenido toda la experiencia caminando con Dios durante siglos. Y Dios los ha estado preparando para recibir al Mesías. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15 y 16. Y la simiente de la mujer, o sea, el hijo que nazca a través de la mujer virgen, en la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás, aunque él sufra herida, aunque la serpiente lo muerda en el calcañal. La serpiente lo muerde en el calcañal, pero él le aplasta la cabeza. Por eso Eva se llama la madre de los vivientes. Venga al tercer semestre a estudiar en la voluntad de Dios, el seminario. No se preocupe, no tiene ningún costo y fuera de eso puede venir así para que se intoxique. Aunque ya vimos semestre 1 y 2, no me importa, vengan y intoxíquese. Después le damos un sal de frutas espiritual, pero conozca la voluntad de Dios. Desde el principio, Dios prometió que el hijo de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Esa promesa se va a mantener a través de Noé, a través de Abraham, a través de Jacob, después a través de la tribu de Judá. Llega al pueblo israelita, de los israelitas los 10 se van para el norte, queda la tribu de Judá sosteniendo ese camino, sosteniendo la promesa, hasta que llega Jesús. Pero ¿qué pasó con los judíos? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Ya vamos a ver por qué. Porque uno siempre se pregunta, ¿pero por qué los judíos rechazaron a Jesús? Bueno, vamos a ver por qué lo rechazaron hoy. Pero estoy haciéndoles todo el seguimiento. Entonces, cuando en Apocalipsis dice, ahí en el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero. Pues inmediatamente los judíos que están escuchando la carta de Juan piensan ¿en quién? En Dios. Pero él dice, el que tiene la llave de David, y ahora piensan ¿en quién? En el Mesías. Entonces ellos dicen, ¿cómo así? ¿Está diciendo Juan que Jesucristo es Dios? Pues todo el tiempo en Apocalipsis, todo el tiempo, lo vimos en la introducción, que aparecía vestido con ropas blancas y el pelo y los ojos de fuego y los pies de bronce bruñido. Jesús no era así, ¿sí? Jesús no es como Iron Man que se pone el traje ese con los ojos y con... No. Pero
cuando lo está escribiendo Juan, está escribiendo las imágenes del Antiguo Testamento sobre Dios, las visiones que habían tenido sobre Dios. Pero Dios tampoco es así. Nosotros explicamos los ojos de fuego, los pies de bronce, los cabellos blancos, la lengua como espada. Usted sí tiene la lengua como espada, pero no para hacer el bien. Pero la lengua como espada es la palabra que llega y discierne los pensamientos del corazón. Bueno, aquí cuando dice que Él es el santo y el verdadero, eso es un atributo de Dios. Dios es ¿qué? Santo. Mire conmigo Levítico capítulo 11, versículo 43. Dios es santo. Claro, en la religión, santo se convirtió en un muñeco dentro de una vitrina. Eso es en la religión. Por eso cuando el niño no hace nada, sino que se queda ahí sentado, entonces dicen, ay, el niño es un santo. No, el niño está mal. Algo le robaron a ese niño. Porque precisamente la característica de los niños es moverse como quien sabe que ayer tuvo la iglesia una instrucción para maestros de escuela dominical como jamás la he visto en ninguna iglesia. Todos los maestros nuevos y los antiguos que vinieron, que estuvieron en la capacitación, yo le aseguro, jamás volverán a hacer una clase igual. Porque aprendieron cómo es que nosotros aquí no tenemos el colegio cristiano, eso no es un colegio cristiano. Ni la clase cristiana, eso no es una clase cristiana. Nosotros tenemos una iglesia infantil en donde los niños tienen que recibir la palabra de acuerdo a su edad, a su desarrollo cognitivo, de acuerdo a la pedagogía. Y yo me alegro porque yo doy testimonio con mis propios sobrinos y me contó también Esperanza de su nieta, cómo los chiquitos van a la casa y con los materiales evangelizan a los papás. Y yo espero que usted como papá, pues, bueno, ¿y qué aprendiste? Y cuéntame. Y mira, y en el colegio ellos están siendo matoneados por ser cristianos, pero usted se asusta. Estos chiquitos no se asustan, ellos están levantando y están a los profesores y a los compañeritos y llevan el jueguito y les explican y hacen la cosa. Pues no hay una escuela dominical como la que tenemos. Yo amo toda la gente que está trabajando ahí, sirviendo, son columnas de la iglesia. Va a ver por qué estoy hablando de eso. Entonces, son columnas de la iglesia. ¿Sí? Tere, María Teresa, Vicky, Angélica, Paola. Bueno, después no digo el nombre suyo y se pone bravo. Todos los que sirven, todos los maestros. Eso es una machera. ¿Sí? Entonces, bueno. Levítico, ser santos, ¿qué significa ser santo? ¿Qué significa que Dios es santo? Entonces uno se sabe el significado del diccionario, apartado, pero no entiende el concepto. Porque por la religión, entonces uno está pensando en la conducta. El niño es santo, no se mueve. Entonces Dios es santo, que está ahí quieto en una vitrina con carita de yo no fui, la iconografía de la religión. Está Dios en un trono ahí con cara como de bravo, ¿no? O sea, causa temor y así y al lado está el hijo con cara de más noblecita y al lado está la Virgen María con cara de mamá. Pues uno dice, ¿a dónde voy? Pues a donde la mamá, porque la mamá es la que... Porque Dios, qué susto. No, Dios es santo porque Él no va los viernes con los ángeles a los bares y no está mirándole las piernas a Charlize Theron y no. ¿Es por eso que Dios es santo? No, Dios no tiene problemas con eso. Entonces, ¿en qué sentido Dios es santo? ¿En qué sentido es que Dios es apartado? Pues que definitivamente la corriente, las cosas de este mundo no tienen que ver con la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios se diferencia de las cosas de este mundo porque Él va a mantener su voluntad hasta el fin. Miremos Levíticos capítulo 11, versículo 43. Dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra. ¿Cuál es el animal que se arrastra? ¿Sí? El novio pidiendo perdón, no es niña. La serpiente es el animal que se arrastra. Acuérdese que yo he estado molestando varios domingos con la generación de ¿qué? De víboras.
hijos de la serpiente. Así llamó Juan el Bautista y Jesús a los fariseos y a los religiosos. Generación de víboras. Imagínese que uno llega, se devuelve en el tiempo, llega a Jerusalén, año cero, ¿sí? Y conoce a las personas más piadosas, se la pasan guardando la ley, son celosos en cuanto a que se hagan las cosas correctamente, se la pasan mirando, ¿usted por qué se vino con el pelo largo? ¿Usted por qué se lo cortó? ¿Cómo se vistió? ¿Qué zapatos tiene? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está cargando? ¿Guardó el sábado? ¿No lo guardó? ¿Usted por qué no está diezmando la menta y el eneldo? ¿Usted por qué se la pasa? Esta gente era, mejor dicho, yo no sé cómo vivía. Y se supone que ellos son piadosos porque quieren guardar, ¿qué? La fe judía. Pero Juan el Bautista les dice una cosa tremenda. ¿Saben qué? Ustedes no son hijos de Abraham. O sea, ustedes no son, ¿qué? Judíos. Porque si fueran hijos de Abraham, y Jesús le dice lo mismo después. ¿Sabe qué? Si Abraham fuera si Abraham fuera de su padre, las obras de Abraham harían, porque él se gozó de que había de ver mi día, o sea, Abraham estaba guardando el camino del Mesías. Abraham estaba esperando por eso Abraham se portó de esa manera. Por eso Abraham, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, dijo, claro que sí. ¿Por qué? Porque es que a través de tu casa, a través de tu simiente, va a venir la promesa, el hijo de la promesa, el que le prometí a Adán, el que le hablé a Noé. Entonces Abraham dice, no, yo sí quiero. ¿Qué tengo que hacer? Deja tu tierra y tu parentela. Al lugar que te mostraré, ni siquiera sabía dónde iba a ir. Y Abraham lo dejó todo. Ustedes no saben, en esa época, pues los que están afuera conectados por internet saben lo duro que es para algunos que se han ido para otro país. Y qué extraña, ¿no? Las arepitas, y qué extraña, ¿no? La guanábana, y qué extraña, ¿no? Mi camita, y qué extraña mi familia, la música, el ambiente. Bueno, ellos que son cursis, pero en esta época irse a otra tierra era poder morir, porque no había Dios ni ley. O sea, si a uno lo encontraba por ahí caminando, ¿se acuerda en Gladiador que encuentran a Russell Crowe caminando solito? ¿Y qué le hacen? Y eso que el hombre es un gladiador, un soldado romano, pues lo agarran en T20, lo disminuyen y lo venden como esclavo. Y una vez vendido como esclavo, chao. Imagínense a Abraham con su familia, lo pueden vender como esclavo. Y sin embargo él obedece. ¿Por qué? Porque él quiere ser, al que diga la palabra le regala una Biblia. Porque él quiere, ¿qué? Santo. Santo. Él quiere ser santo. Biblia para él, siempre al final se le reclamas a Yosana. Abraham quiere ser ¿qué? Santo. ¿Entiende el concepto de santidad? O sea, él quiere usar su vida para el propósito que Dios decidió. Pero Abraham tenía todas las fallas. Bueno, si usted lee la historia de Abraham, no la ha leído, este año lea la Biblia. Este año lea la Biblia. Abraham la había embarrado muchas veces. Tenía temor, hacía las cosas pero en todo caso él guardó ¿qué? Ese propósito. Por eso Dios le dice, yo sé que él enseñará a los hijos y a los hijos de sus hijos que guarden ese camino. Y déjeme decirle, Abraham cumplió. Porque Isaac, Jacob, Judá guardaron ese camino del Mesías. Entonces estamos leyendo Levíticos capítulo 11, versículo 43. No os hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis ¿qué? Inmundos por ellos. O sea, no coma serpiente. ¿Pero usted cree que la Biblia está hablando de no comer serpiente? ¿De dónde cree que nació el sushi de los orientales? ¿Sí? Porque la serpiente de cuadritos y se las comían. Dice después, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os ¿qué? Santificaréis y seréis santos. ¿Cómo? No comiendo serpiente. Porque yo soy santo.
Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos, porque yo soy santo. Si yo fuera ignorante, y entonces quiero hacer mi propia religión, entonces yo digo, bueno, hermanos, a partir de hoy ninguno va a comer pescado crudo. Nadie va a comer sushi. Porque la Biblia, venga, pero ahí dice serpiente, pero es lo mismo. Nadie puede comer. Ay, que no estaba hablando de la comida en sí. ¿De qué está hablando? Oiga, no se contamine con la corriente del príncipe de este mundo. Pero entonces nosotros, ¿y la corriente del príncipe de este mundo qué es? No escuchar reggaetón. Nah, si usted escucha reggaetón no llega ni a diablo, viejo. Usted está perdido. O sea, yo soy de mente abierta, pero es que el reggaetón sí es inmundo. Aquí una vez unos jóvenes bailando reggaetón en una cosa de disfraces. Dije, ay, no, pero que es como loco, viejo. Tampoco. ¿Sí? Tampoco. Es verdad que somos de mente abierta, pero no estúpidos. ¿Ha escuchado las letras? Son asquerosas. Son asquerosas. Y entonces vamos a ser feministas. Cuidado con... Y entonces la mujer y sus derechos, pero escucha reggaetón, sabe que no tiene coherencia, no tiene... Y los chiquitos escuchan, ay, no, sea malo. Haga un poquito de filtro para sus hijos. Y le pone la blusita ombliguera a la chiquita de 3 años y vaya el reggaetón. No, bueno, eso es un lío, a mí no me importa. Lo que está diciendo es, oiga, no se mezcle no sea hijo de la serpiente. Acuérdense, ¿no? A los fariseos y a los religiosos les va a llamar hijos de las víboras, hijos de la serpiente. Y uno dice, ¿pero por qué? Que se lo dijera a las prostitutas, hijas de la serpiente. Que se lo dijera a los ladrones, a los publicanos, hijos de la serpiente. Que se lo dijera a los ladrones, hijos de la serpiente. Si Jesús fuera de una iglesia hoy en día, ellos esperarían que Jesús dijera eso. Pero Jesús le dice a los religiosos, a los piadosos les dice, hijos de la serpiente. Mire conmigo Mateo, para que no me mire usted mal. ¿Está defendiendo a los hijos de la serpiente todavía? Ahí. No ha entendido. Hay semanas que tengo muy tristes cuando veo que la gente no ha entendido. Digo, ahí, pero ¿cómo no han entendido? Mateo capítulo 12, versículo 33, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, porque ellos están diciendo, Jesús está hablando bien y hace señales buenas, pero él es producto de Satanás, él es por Belcebú, entiende que eso no tiene coherencia. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno. No, eso sí, la palabra de él, sí. Y echa fuera demonios, sí. Pero eso lo hace por el diablo, no fregues. ¿Pero por qué? Después les dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto, ¿qué? Se conoce el árbol. Y ojo, el fruto, no se deje engañar, no es la conducta de fariseo, sino que el fruto es llevar a la gente a la vida del Espíritu. Usted es el fruto de alguien que le predicó el Evangelio. La persona que se lo predicó. Patricia, ¿quién te lo predicó? Alex está ahí. Alex, ¿quién te lo predicó? Que le pregunten a Alex que quién le predicó el Evangelio. Él es el fruto de alguien. Y esa persona que le predicó el Evangelio es el fruto de alguien. Y esa persona es el fruto, ¿entiende? Hasta Jesús, hasta el origen nosotros llegamos. Porque los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos, y yo espero que usted lo sea, fueron fieles en mantener lo que Dios ordenó. Ellos dicen, entonces le dice a los discípulos, ¿quién te predicó, Alecito? Sí. Un zapatero del barrio de la esquina que fumaba marihuana.
y Alex es fruto. Alex ha traído mucha gente a la iglesia, para que sepa. Y Patricia es fruto. Y Patricia, llevando poco tiempo, ya es una columna de la iglesia que dirige mujeres. ¿Entiende qué es el fruto? Y entonces les dice después, generación de hijos de las serpientes, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y otra cosa que hemos insistido aquí en estos días muchísimo, mire las intenciones del corazón. Porque no ve que ellos parecían buenos, ellos, mejor dicho, imagínense, se vestían impecables para no contaminarse con una textura mala de vestido. No mezclarás nylon con algodón, lino con algodón. Entonces se lavaban todo el tiempo, no se contaminaban, no tocaban, oro 3 veces al día, ayuno de todo lo que tengo, no soy como este malvado publicano. Y Jesús les está diciendo a esos santos, ¿entiende que no son santos? Son hipócritas, porque quieren mantener una fachada de piedad, pero en su corazón son sepulcros, están llenos de inmundicia. Yo no sé si nosotros estamos entendiendo realmente el Evangelio. A mí me causa cierta frustración, porque todavía el miércoles la clase estuvo muy buena, al menos véala por internet. Pero el miércoles la clase es muy clara porque tenemos que entender cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el propósito de los cristianos. Versículo 39. Él les respondió y les dijo, ¿generación qué? Mala y adúltera. ¿Se acuerdan que él le dijo a los discípulos, y se lo dijo a los discípulos, dijo, ¿saben qué? Tengan mucho cuidado, no se dejen contaminar de la levadura de los fariseos y de los saduceos, los religiosos. Y los discípulos bobos, ay, es que somos muy... ¿Será porque no trajimos pan? ¡Ay! Es que la levadura es un poquito, no se necesita mucho, es un tricito. La levadura es una cosita, una raicita, la levadura ni se ve, la levadura es un hongo microscópico. Pero cuando entra, contamina a la persona. ¿Cuál era esa levadura de los fariseos y de los saduceos? Porque ellos quieren entrampar a Jesús para dañar el ministerio de Jesús. ¿Saben por qué? Los saduceos iban detrás del dinero. Es que me parece estar hablando para gente hoy. Los saduceos iban detrás del dinero y los fariseos iban detrás de el estatus de la piedad. Y ambos son ¿qué? Hipócritas. Como Jesús no se acomoda al asunto del dinero y como no se acomoda al asunto de apartar a todo el mundo y decir aquí no entran feas, entonces Jesús se convirtió en su enemigo. Ojo, aunque ellos estaban esperando al Mesías. Y llega a tal punto su maldad que llegan a matar al Mesías. ¿Se acuerda que les dijo así a los judíos? Les dijo, ustedes son de su padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. Él es mentiroso. Y ellos con tal de que les funcionara su asunto, ¿sabe qué empezaron a decir de Jesús? Que Jesús actuaba por Belcebú. Que Jesús estaba haciendo era porque era malvado, porque estaba loco y porque estaba endemoniado y porque predicaba una falsa doctrina. No decimos bien que tú eres, mire conmigo Juan 8, que usted no me cree a mí, piensa que es que estoy echando vainas. Juan capítulo 8, malvados, versículo 48. Y dice, nosotros somos hijos de Abraham. Y les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea, ustedes creerían en mí. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres qué? Eso quiere decir, es una secta. Usted sabe a nosotros cuántas veces nos han calificado de secta porque no le sacamos la plata a la gente, porque no manipulamos,
porque no hacemos un sistema piramidal en donde arrodíllese ante mí que yo soy el apóstol, béseme la mano porque yo sí soy lindo y usted no? Son hipócritas, porque yo insulto a mi carpintero. Sí, lo que hacían los pastores que se reunían a decir puras mentiras. ¿Para qué se reunían a decir mentiras? Dice, no decimos bien que tú eres ¿qué? Samaritano y que tienes ¿qué? Demonio. Ellos decían eso porque Jesús no les seguía su cuentico. El cuentico de ellos era saduceos, el dinero, fariseos, la religiosidad. Le hubiera dicho eso a los ladrones y a las prostitutas. No, volvamos estamos hablando qué es ser santo. Ustedes sean santos porque no se mezclen con los hijos de la víbora. Y verdadero, ¿qué significa verdadero? Mire conmigo Mateo capítulo 5. No. Bueno, Juan capítulo 14. Es que para mí predicar es un conflicto. Yo preparo una hoja llena de versículos. Y resulta que entonces me regañan porque el tiempo no alcanza y es verdad. O sea, dice, nos crea un conflicto. Pero yo me quedo engatillado de todo lo que tengo que decir. Entonces digo, me toca empezar a seleccionar. ¿Qué digo que no digo? ¿Qué digo que no digo? ¿Qué digo que no digo? ¿Sí? Voy a publicar las notas del domingo después y usted las revisa más bien. Voy a hacer eso. Cuando dice Jesús en capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino y ¿qué? Y la verdad y ¿qué? Y la vida. Y ahora mire Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en ¿qué? ¿Entiende qué es ser santo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra. Los fariseos se la pasaban estudiando la palabra. Los escribas se la pasaban estudiando la palabra. Los saduceos, los sacerdotes actuaban, entre comillas, según la palabra. Pero no la entendieron. Ya lo vamos a ver. Entonces, cuando dice la palabra verdad, entonces esa palabra verdad significa inamovible, significa consistente, significa sostenidamente real y mi letra, constantemente real, consecuente, sin apariencias. Dios es ¿qué? Verdad. Dios no cambia. Él es el mismo. Su palabra no ha cambiado. No es que era uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Por eso muchos padres de la iglesia no quisieron creer al principio del Antiguo Testamento, porque decían, es que no es el mismo. Es que en el Antiguo Testamento, quítele la cabeza, baje fuego del cielo, rompa desde el cráneo, estréllenos contra las piedras. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice, no, perdón de pecados, perdón de pecados, perdón de pecados. ¿Pero por qué? Porque hay un plan de Dios para desarrollar eso. Ellos necesitaban ver que por medio de la ley no era suficiente, que necesitaban algo más. ¿A quién? Al Mesías. ¿Quién nos podrá salvar? El Mesías. ¿En quién vamos a esperar? En el Mesías. Y llegaban los saduceos y le decían, para probarme, ¿eres tú el Mesías? Para ver si se unía al grupo de ellos para manejar el dinerito, ir detrás del dinerito. Y entonces como Jesús los despedía con cajas destempladas, entonces venían ahora los fariseos. No, este es de los nuestros. Oye, ¿verdad que? Y entonces le decían, no, ustedes son religiosos y están apartando a la gente de Dios. Entonces no es de nosotros y fuera de eso se junta con ladrones, con prostitutas, con pecadores, come y bebe con ellos. Hasta Juan el Bautista no se aguantó el riendazo. Porque Jesús no se acomodaba al pensamiento de ¿qué? Del mundo, del mundo, del mundo. Porque Jesús se mantuvo ¿qué? Santo. Ay, reclama una Biblia también. Todo el que diga santo hoy le doy Biblia. No, no, no. ¿Entiende?
¿Qué significa santo? Santo es guardar el propósito que Dios tiene. Abraham, Isaac, Jacob, Pedro, Juan, pescadores. ¿Quién no fue santo de los discípulos? Judas no fue santo. ¿Por qué? Porque cambió al Señor por 30 monedas. ¿Entiende? Como peor que un saduceo. Porque conoció, estuvo con él, anduvo con él, lo escuchó, hizo milagros, echó fuera demonios, sanó enfermos, predicó el evangelio. Tan triste la vida de Juan el Bautista. Sean santos porque yo soy santos, sean verdaderos porque yo soy verdadero. Claro, si uno dice, oiga, sean como Dios, así se llama la prédica de hoy, sea como Dios, santo, y uno se va por la religión, ¿sabe qué dice uno? No puedo. Además, porque en la iglesia estigmatizaron las cosas que son normales. Bueno, ya se están abriendo, ¿no? Ya tuvo CMI baile con baile folclórico y bailaron cumbia y ¡ay, los están copiando! Porque antes quemen los discos, rompan los afiches. Menos mal que nosotros no hemos cambiado. Mantenemos la misma línea. Pero ellos están pensando que eso es una cuestión de open mind no están entendiendo. Jesús en la fiesta de las bodas de Canaán bailó, tomó, comió. Se lo aseguro, no se embriagó. Ese es su problema. Es que no solamente no se embriagó, tampoco se llenó y se comió todo y terminó con triquinosis ahí, con la hipoglicemia disparada. Tampoco hizo eso Jesús. Tampoco se puso a bailar con todas las señoras solteras de ¡ay, Jesús! No. Eso no tiene nada que ver con la santidad. Eso es ya la vida personal. ¿Usted todavía no sabe llevar su vida personal? Pues hermano, busque a Dios y dígale, ayúdame en esta área que yo tengo líos. Dios le va a ayudar. Pero eso no es ser santo. Ser santo es guardar el propósito de Dios para el cual nosotros fuimos llamados. Dios es fiel y ¿qué? Dios es santo y verdadero. Vamos a Apocalipsis ahora sí. Apocalipsis capítulo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia una cosa muy importante. ¿Sabe qué significa Filadelfia? Filos es amor. Por eso cuando dicen androfilia, una persona que ama a los hombres. ¿Sí? Bueno, todas las filias son amor por algo. Lo que pasa es que yo a veces solamente las malas, una buena y cosas buenas. ¿Sí? Delfos significa hermanos. Hermanos. O sea que la iglesia se llamaba la iglesia del amor entre los hermanos. Pero ojo, no está hablando del amor hipócrita. Ay, Viquisilla, Dios te bendiga. Y por detrás ya en la puñalada. Y hasta que le sirve, ¿no? Hasta que le sirve lo trata bien. Y cuando ya no le sirve, puñalada. Malvados terribles. No. El miércoles tuvimos la discusión. El amor es el que da la vida. El amor es el que da la vida. El amor es que, sí, ayuda al hermano, claro, está pendiente de él. No, ¿usted por qué no vino ayer a escuela dominical? Estuvo tan bueno. Ustedes vieran ese amor, ustedes vieran esa comunión, ustedes vieran, ahora abrieron la mente, porque es que, perdóneme, si usted viene a sentar a un niño a la iglesia, ya, bueno, se porta bien, y aquí usted, y hágame el favor, y no se mueve, y además apréndase la lección, porque, ay, niña, ya tiene eso en el colegio. No. Aquí él viene a amar a Jesús, a aprender que Jesús es su amigo, que Jesús perdona los pecados, pero de una manera, y fuera eso, lo más absurdo es decirle a un niño quédese quieto. No, viejo, usted tiene una pedagogía mortal, pero póngalo a hacer cosas y en medio de esas cosas usted le va enseñando. Eso es pedagogía. Eso es entender el corazón de un niño, ¿sí? Vamos a hacer un curso para teens, para adolescentes. ¿Qué van a hacer? Les vamos a dictar 7 maneras de vencer la promiscuidad y ¡ay! No viene ninguno, viejo.
Pero nosotros le vamos a enseñar a ser cristianos en medio de este mundo. Le vamos a enseñar a manejar su carácter. Le vamos a enseñar a tener control. Le vamos a enseñar, pero no, eso no es lo que enseñamos. No enseñamos eso. ¿Qué les enseñamos? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él lo aprende, Él mismo va a empezar a dirigir su esfuerzo, su vida, su carácter a hacer eso. ¿Entienden la diferencia? El camino es diferente, la puerta es diferente. Nosotros entraremos a las ovejas por la puerta que es ¿quién? Jesús. Y eso es ser una iglesia santa. Cuando nosotros dejemos aquí de predicar a Jesús, nos perdimos. Cuando el propósito sea diferente al de llevar a la gente a los pies de Jesús, perdimos. Mire ese grupo, ya comenzó el grupo de las personas en depresión. ¿Qué hace? ¿7 maneras de vencer la depresión? No. Jesús, Jesús, Jesús. Y Él nos va a librar, Él nos va a rescatar, Él va a hacer. Porque usted va a entender que su vida estaba siendo subutilizada. Aunque fuera exitoso y bueno y decente y estuviera manejando millones, pero si su vida no tiene el propósito de llevar el evangelio y de llevar la vida, se perdió, no sirve de nada. Los fariseos eran lindos y éticos. Los saduceos eran millonarios y religiosos, pero eran una raza ¿de qué? De víboras. ¿No eran qué? Santos. No, ya no puedo regalar más Biblias. Muy bien. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa referencia a la llave de David, le estoy diciendo que tenemos que pensar de la manera judía. ¿Qué significa? Para ellos David es el rey a través del cual va a venir el rey eterno, el Mesías. Entonces tener la llave de David es el que va a abrir esa puerta. Mire conmigo Isaías 22:22. Todo está ahí en el Antiguo Testamento, pero toca entenderlo es a la luz del Nuevo Testamento, porque imagínense si los que estudiaban no entendían. Sí, algunos sí. Nicodemo vino a Jesús. Sabemos que has venido de Dios, le dijo. Y después de que murió y resucitó, muchos sacerdotes se convirtieron, lo dice el libro de los Hechos. Isaías 22:22. Bueno, dice, desde 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Eliaquim significa que está en cautividad, el que está cautivo, el que está perdido. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré. Perdón, estoy hablando carreta. Está hablando de Semna, significa prisionero, y Eliaquim significa resurrección. Semna, le estaba hablando a Semna. Semna era como, por decir algo, el funcionario de Dios. Y Dios lo cambia a Semna, que significa prisionero, que significa perdido, por Eliaquim, que significa resurrección. Dice, lo vestiré de tus vestiduras, lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en su mano tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Después les sigo explicando el resto, porque ese clavo también tiene que caer, es la muerte de Jesús, pero acuérdese, Eliaquim es resurrección, vuelve y lo levanta, para sostener todo en ese clavo. Imagínense ese televisor tan pesado. ¿Quién lo sostiene? Un clavo. Ay, está pegado, usted congela en la casa y pega un clavo, pero es que un clavo tan pequeñito, ¿sí? Pero ¿en dónde realmente se sostiene el peso? ¿En el clavo? No, en la pared, porque el clavo está hincado en la pared. La pared de nuestro clavo, que es Jesús, es ¿qué? La voluntad de Dios. La verdad, ahí está, por eso es inamovible, nadie lo puede mover. Puede ser que el clavo sea pequeñito, pero la pared es toda la voluntad de Dios, es Dios eterno. Por eso ese clavo, aunque lo trataron de quitar, y de hecho lo quitaron, lo rompieron, pero Dios volvió y lo levantó, y ahora cuando lo levantó viejo, ahora sí no lo mueve
nadie, inamovible, el que tiene la llave de David. Mire conmigo Lucas capítulo 11, versículo 49 al 53. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a uno matarán y a otros perseguirán. ¿Quiénes mataron a los profetas y a los apóstoles? ¿Quiénes? ¿Los pecadores? ¿Los publicanos? ¿Las prostitutas? ¿Los ladrones? No, siempre fueron los dirigentes religiosos. Y después dice, para que se demande de esta generación, ¿se acuerda la generación mala, hipócrita, o la generación de serpientes? La sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Así os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado ¿qué? La llave del conocimiento o de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos se arrepintieron y empezaron a decir: ¿tenemos que dejar actuar como estamos actuando? ¿Qué dice? Comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Una pastora que antes estudiaba con nosotros y ya no estudia, cuando estábamos después de pandemia, me dijo: ¿tú cómo has cambiado? No volviste a arreglar las sillas y no volvieron a poner flores y están haciendo unas actividades raras. Y yo le dije: Flor, se llama Flor, para que no esté usted pensando en otra persona. Flor, Pastora Flor, le dije, Pastora Flor. Pero tú sabes más de la iglesia tú que yo. Yo no sabía tantas cosas mías. Oiga, no volví a reunirse a estudiar, no volví a estar con nosotros conectada, no volví a estar... Pero sí se saben los chismes de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está buscando una ocasión para hablar mal de la iglesia. Pero déjeme decirle, yo sí lo puedo decir con las manos abiertas: a nadie le hemos hecho mal. A todos les hemos servido y les hemos dado y convidado. Que algunos se van a decir: usted me hizo mal. A ver, venga para acá. ¿Sí? Una vez una persona me dijo: usted me hizo mal porque me trató muy duro cuando llegué a la iglesia. Y le dije: usted es una cabra loca, ¿cómo la iba a tratar? Y le dije: ¿y sabe cómo sé que la medicina funcionó? ¿Por qué sé que la medicina funcionó? Porque está aquí, cabra loca, está aquí. Y tiene la vida de fe, y conoció a Jesús, y ahora predica el evangelio y hasta vive de él. Entonces, ¿cuál es el nido? ¿Por ser bueno me va a llamar malo? Pero como no sigo lo que ellos quieren hacer. Ya sabe lo que significa, ¿no? Dinerito y posición. No, nosotros tenemos una iglesia sencilla, siempre. Seremos una iglesia sin liderazgos, siempre, sin pretensiones, siempre, sin vanidades. Lo procuraremos hacer, lo procuraremos hasta el fin, o sea, nos esforzaremos. Es difícil, es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque la gente quiere, le dijo el pueblo de Israel a Dios: no nos sirve que tú seas nuestro rey. Necesitamos que nos ponga rey de carne para que se enseñoree de nosotros, y ahí sí le vamos a limpiar el piso con la lengua. A ti no, pero a ellos sí. Mire cómo es el hombre. El demonio que entra a habitar en usted porque le abre las puertas, ahí sí le rinde todo. ¿Cuánto necesita? A ver, ¿cuánto es que hay que poner? Sí, es más, yo pago todo, ni siquiera hagamos vaca, demonio. Yo pago todo. ¿Y qué quiere que haga? A ver, ¿dónde me arrastro? ¿En dónde me meto? ¿Cómo dejo que la maldad se incube en mi corazón? A ver cómo me vuelvo más vanido. Ahí sí, pero a Dios, que está habitando entre usted, el Espíritu Santo, no le hace caso ni poquito. No quiere ser santo, no quiere ser santo. ¿Entiende cuál es la levadura de los fariseos y los de saduceos? Cuando usted empieza a colocar su propósito personal por encima del propósito de Dios.
qué tonto, ya tiene su recompensa. Pero si nosotros buscamos en primer lugar, créalo, yo no le puedo dar testimonio de otra cosa porque así ha sido en mi vida. Si buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, ¿sabe qué? Ni siquiera tenemos que pensar ni siquiera hay que pensar en todo lo demás. ¿Qué me hace falta? No, ni siquiera lo pensamos. Porque la vida se convierte en una vida de plenitud donde corren, donde salen los ríos de agua viva. Yo no tengo que preocuparme, bueno, ¿cómo manipulo para ser discípulos? No necesito manipular. Y fuera de eso, ¿cómo los manipulo para que sean discípulos míos? Y fuera de eso, ¿cómo les saco una platica? Porque también le decir, ay, no sea tonto, Dios 100 veces más. Ni siquiera ponga la mirada en eso. Ni se vuelva fariseo, ni se vuelva saduceo. Un poquito le va a leudar toda la masa. Cuídense, le dijo a los discípulos, cuídense. Uno no escuchó. ¿Quién no escuchó? Judas. Bueno, entonces dicen que cierran la puerta y están buscando más bien cómo obstaculizar la obra. Pero él le dio aquí la llave de David. Volvamos, hay tantos versículos, pero es que Hebreos capítulo 10, 19. Así que, hermanos, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos fieles, firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabe qué? Él es la puerta, Él es el camino y Él es el que tiene la llave de David. Él abrió la puerta que estaba cerrada. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Por eso se necesita la iglesia. Una vez me dijo una persona, pues contrate unos músicos, tanta fregadera, contrate unos músicos. Bar que ve. Podíamos contratar ujieres, podíamos contratar maestros, ¿sabe qué? Entonces no seríamos iglesia. ¿Usted cree que, es que nos van a usar y después nos desechan? No. Aquí hay gente que sirve desde que comenzamos la obra y han permanecido y han luchado y han tenido problemas y han tenido esfuerzos y han tenido ataques y han tenido contradicciones y han tenido enfermedades y han tenido bajonazos económicos y han tenido familia que se le levanta. Pero también yo soy testigo, yo he visto cómo Dios los ha levantado, les ha provisto, los ha sanado, los ha cuidado. ¿O no está usted aquí por eso? Porque fiel es el que prometió. Si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y si tiene que disciplinarnos o nosotros no estamos entendiendo una parte, pues bueno, aprenderemos. Aprenderemos que Él es fiel y verdadero, santo y digno, majestuoso. Nadie como tú. Pero es que vámonos allí donde Faraón él sí es pastor. Sí, venga a mí. ¿Sabe qué? Si su pastor no es Jesús, todo le faltará. Yo no me atrevería. No me atrevo a decir que yo soy su pastor. No me atrevo, que se me caiga la lengua. No me atrevo a decir que yo soy su pastor. Porque su pastor tiene que ser Jesús. Y ese pastor sí, no falla. Yo le puedo publicar mi muro de la ignominia, pero Jesús no falla. Él es fiel y verdadero. Bueno, entonces dice, te he dado la llave de David. Estamos viendo que Él es esa puerta que estaba cerrada. Por eso el cuerpo de Jesús es el velo que nos separaba, la puerta que nos separaba, la pared que nos separaba. ¿Para qué sirve una puerta?
Usted se da cuenta que nadie piensa que hay aquí. ¿Quién está pensando que hay aquí detrás? ¿Qué hay aquí detrás? Usted no sabe, ¿cierto? Hay un poco de bultos con tagua, unas marfil vegetal. Usted no lo sabía. Como no hay una puerta, usted no se imagina qué hay detrás. Pero apenas usted ve una puerta, usted dice qué hay detrás. Y si la puerta está abierta, ya sabe qué hay detrás. Y lo invita a entrar. ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. ¿Quién tenía la llave? Jesús es la llave y abrió la puerta y dice, vengan, vengan a mí, entren por mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Vengan todos. ¿Y sabe qué dijeron los que no eran santos? No nos sirve esa puerta. Queremos entrar por detrás. Entonces son ladrones y salteadores. Si nosotros predicáramos otra cosa aquí, nos convertiríamos en ladrones y en salteadores. ¿Sabe qué? Vamos a dejar esta iglesia una vez más para el próximo domingo. Pero nosotros, los que estamos sentados en la mesa, somos los que estamos declarando que Él es ¿qué? Santo, digno, fiel y verdadero. Y como Él es santo, nosotros queremos ser ¿qué? O sea, usar nuestra vida para el propósito. Mire, yo no le digo qué cantidad, pero úsela. Puede ser una persona, una persona. Una persona fue la que llevó a Pablo a los pies de Jesús y oró por él y le quitó el velo. Una persona. Y ahí está registrado en la Biblia. Pero la obra de Pablo, impresionante. Pero gracias a este hombre que oró por él, que hizo la obra. Una persona, el eunuco etíope al que le predicó Felipe, se fue hasta Etiopía. Ahí existe la iglesia de los coptos. Toda la iglesia copta. ¿Usted cree que ese hombre se fue allá y no puedo tener hijos? No importa, pero voy a tener hijos espirituales. Tenemos que usar nuestra iglesia para lo que es, para el propósito. No nos podemos desviar. No nos podemos desviar. Y tenemos que guardar a nuestra iglesia. Porque ¿sabe qué? Los hijos de los hijos tienen que seguir predicando lo mismo. Yo no sé qué va. Ay, su merced lindo, yo me voy a morir mañana. ¿Y quién va a continuar la obra? ¿Vamos a importar un predicador? ¿Un malvado que se enseñoree? ¿Un malvado que esté buscando el dinero? ¿Un malvado que esté buscando manipular a la gente? ¿Qué vamos a buscar? Que surja alguien, que Santiago se vuelva pastor, ¿cómo se llama la chiquita que estaba predicando aquí? ¿Cuál es la clase tuya? Que Jade se vuelva pastora. Que la hija de Angélica ayer tenía mi sticker. Dijo, me puso tu sticker. Y yo le dije, pues es un honor. Ojalá seas predicadora. Que esos chiquitos se levanten. Usted sabe la iglesia tan poderosa que se va a levantar de niños que no fueron contaminados con las tonterías de las falsas doctrinas. Y parados y sosteniendo la vida de fe contra el mundo, con carácter, defendiendo el no. No, ojalá Dios me permita ver eso, ¿sí? Ahí sentado en una sillita, ahí, y aquí Santiago predicando, o bueno, cualquiera de los chiquitos, Samuel predicando, yo llorando como un viejillo gaga, ahí tráiganme el pañal. Pero feliz. ¿Por qué? Porque fui ¿qué? Santo. ¿Y usted? Sí, hermano, con todos mis defectos. Pero mi palabra no ha cambiado, porque no es mi palabra, es la palabra de Él. Vamos a celebrar la Santa Cena. Padre Celestial, gracias porque tú nos invitaste a tu mesa. Tú dijiste, traigan a los cojos, traigan a los mancos, traigan a los ciegos, traigan a los indigentes, porque los judíos no quisieron. Porque los que se decían ser tus hijos amados, religiosos y piadosos, lo que hicieron fue hacer un complot para matarte, porque estaban, Señor, con envidia en su corazón, porque no podían hacer su maldad, porque tu vida los denunciaba a ellos. Padre, nosotros no somos ni siquiera dignos de besar la suela de tus zapatos, no alcanzamos. Pero no necesitamos alcanzar porque tú ya lo hiciste por nosotros. No confiamos en nosotros. Confiamos en el que es fiel y verdadero, santo y digno.
Y sabemos que por esa obra que tú hiciste, tú estás transformando nuestro ser. Tú lo has transformado para que usemos esta vida para lo único que vale la pena. Gracias por la sangre, gracias por el pan. En el nombre de Jesús.